Nos disponemos a recibir el mensaje de Dios en casa. La voz de Dios llega a nuestros hogares por medio de la palabra. CCI en casa. Padre Santo, gracias te damos, Señor, porque nos permite, Señor, venir a tu casa, Dios, como una familia, Señor, de la fe, Señor, como la familia, Señor, humana, Dios, en la fe, Dios, que tú quisiste, Señor, crear para tu gloria, Señor. Padre, y hoy venimos, Dios, a adorarte, Dios. Hemos venido a cantarte, a darte, Señor, alabanza con nuestros labios. Padre, pero también, Dios, queremos escuchar tu voz, Señor. Padre, queremos que tú nos hables, Dios, que tu Espíritu Santo pueda hablar, Señor, a nuestros corazones, a nuestros espíritus, Señor, a lo profundo, Señor, de nuestro ser, Dios, a través de tu bendita palabra, Dios. Padre, tú sabes, Señor, que soy un hombre lleno de defectos, de debilidades, Señor, de limitaciones, Padre, pero por tu gracia, Señor, puedo estar hoy aquí, Señor, y te pido que me uses, Señor. Padre, y te pido por cada uno de mis hermanos que están acá, Señor, que han venido, Padre, a escuchar tu voz, Señor. Padre, habla a sus corazones en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. En muchas ocasiones ocurren situaciones en nuestras vidas que nos cambian. Hay cosas muchas veces que marcan nuestras vidas. Y precisamente en estos últimos días, o casi siempre para estos meses, en muchas iglesias y en muchos lugares empiezan a hacer retiros, ¿verdad? Retiros espirituales. Tal vez ahora por tema de pandemia y todo esto no se ha vuelto a dar tanto, no lo hemos visto tanto. Pero yo me acuerdo en los 90s, en los 80s, en las iglesias, ¿verdad? Los campamentos, y yo participé en un montón, y el grupo de jóvenes y todo, ¿verdad? Y eran momentos lindísimos, habían momentos donde el mover de Dios se manifestaba de una forma preciosa, y muchas personas eran tocadas y eran transformadas ahí, ¿verdad? O al menos eso era lo que creíamos, ¿verdad? Y solo el tiempo es el que dice, ¿verdad?, si alguna de esas experiencias fue duradera, fue permanente, fue verdadera, porque yo sé que muchos de ustedes han asistido o asistieron en algún momento a un evento de esos, o conocen gente que asistieron y tal vez los vimos muy tocados, muy quebrantados en el momento, pero hoy no los vemos en la fe, hoy ya no están con nosotros. Entonces puede salirle a uno la pregunta: ¿qué fue lo que pasó? ¿Verdad? Si parecía que había tenido un encuentro muy bonito con Dios, pero hoy no está. ¿Qué ha pasado? A veces lo que sucede es que hay encuentros que son emocionales, y en otras ocasiones sí hay encuentros con Dios que producen profundos cambios en nuestra vida. Y cuando nosotros vemos esos encuentros de Dios con personas, nos damos cuenta que hay un común denominador. Y hoy quiero que veamos la historia de un hombre que tuvo un encuentro con Dios, un hombre que, igual que Moisés en su momento allá en la zarza, tuvo un encuentro con Dios, fue transformado. Jacob en algún momento también tuvo un encuentro con Dios y su vida no fue nunca más igual. En el Nuevo Testamento encontramos una persona como Saulo de Tarso, que igual tiene un encuentro con Dios y su vida es transformada por completo. Y hoy quiero que me acompañe al libro de Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 8. Y vamos a ver la experiencia que tuvo este hombre, que fue maravillosa y que fue transformado, y que podemos aprender muchas cosas de esa experiencia para que nuestras vidas también puedan ser transformadas por el Señor. Isaías 6, versículo 1 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo.
Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Isaías, el nombre de Isaías significa Jehová ha salvado, o Jehová es salvación. Isaías, para ponernos un poco en contexto, fue un profeta que vivió aproximadamente en el año 758 y 698. Y su ministerio fue un ministerio muy largo, fue un ministerio de aproximadamente 60 años, un montón, más que la vida entera que tenemos muchos de nosotros aquí. Toda una vida de ministerio sirviendo al Señor. Cuando Isaías le tocó ejercer su ministerio, el reino de Israel había sido ya dividido. Estaba el reino del norte con Jerusalén y el reino del sur con Judá. Y el ministerio de Isaías estuvo más relacionado con el reino del sur. Según la tradición judía, eso no nos lo dice la Biblia, pero según la tradición judía, Isaías murió como mártir. Isaías murió a causa de su ministerio, a causa de predicar la verdad. Un rey como Manasés no le gustaba escuchar la palabra de Dios, era un rey rebelde y empezó con una persecución. Isaías se había escondido, dice la tradición, en el hueco de un árbol, en el tronco de un árbol hueco, y fue aserrado por la mitad, escondido ahí. Murió por causa de la predicación, por causa de su ministerio. Lo cierto es que Isaías, un hombre común como usted y como yo, en un día común y corriente como lo es este, tuvo una experiencia con Dios fuera de lo común. Un día tuvo una experiencia con el Dios vivo y verdadero, y ese encuentro transformó por completo su vida. Ese sí es cierto que no fue un encuentro emocional únicamente, no fue algo que estuvo en el ámbito de los sentimientos, fue un encuentro, fue una experiencia que produjo cambios y transformación en cada área de su vida. Esa experiencia fue tan profunda que marcó el resto de su ministerio, y como les decía, al punto de que fue capaz de morir por causa de su ministerio. Para entender un poquito mejor lo que estaba pasando en este relato, Isaías empieza acá en este pasaje que acabamos de leer, empieza ubicándonos en el tiempo y en el espacio. Isaías nos dice que esto tuvo lugar, esa experiencia sobrenatural con Dios tuvo lugar en el año en el que murió el rey Usías, que fue aproximadamente en el año 758. Y quiero hacer aquí un pequeño paréntesis para que veamos quién fue ese rey Usías. El rey Usías en realidad fue uno de los pocos buenos reyes que hubieron en Judá. La mayoría se habían desviado y habían hecho lo malo ante los ojos del Señor, y por eso era que Dios una y otra vez había mandado profetas para exhortar al pueblo que se volvieran nuevamente a Dios. Sin embargo, este rey Usías
había restaurado la adoración a Dios nuevamente. Había sido un rey que había sido bueno para el pueblo. Había sido un rey, como les decía, de los pocos reyes buenos. Tal vez no fue un David ni fue un Salomón, pero sí fue un buen rey. La historia de Uzías podemos encontrarla en Segunda de Crónicas, en los capítulos 26, o en Segunda de Reyes, capítulo 15, por si quisieran leerlo más después en sus hogares. En Reyes, por cualquier cosa, se le llama Azarías, pero es el mismo rey, Uzías, Azarías. En Segunda de Crónicas 26:4 nos cuenta ahí que este rey empezó su gobierno haciendo lo que era correcto delante de los ojos de Jehová. En el 26:5 nos dice que persistió en buscar y adorar a Dios y fue muy bendecido. Fue un rey que acumuló riqueza para el pueblo, que levantó un gran ejército, que hizo obras en los muros, con su gente se rodeó, hicieron inventos, una especie, dice la Biblia, como de catapultas para el ejército y poder defenderse y todo esto. Entonces fue en realidad un rey muy exitoso. Pero sin embargo, cuando estaba en la cima de su reinado, su corazón se llenó de orgullo e hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Dice la Biblia ahí en 2 Crónicas 26:16 que su corazón se había enaltecido, y eso fue para su propia ruina, porque se rebeló contra Jehová y quiso entrar a quemar incienso en el lugar santo, y eso era una tarea que únicamente podían hacerla los sacerdotes. Era un encargo que Dios le había dado únicamente a los hijos de Aarón. Y este hombre se llenó de orgullo y quiso entrar al templo. Y si nosotros recordamos lo que nos ha enseñado el pastor, el templo era el lugar de comunión con Dios. Era el lugar donde Dios habitaba en la tierra. Y era el lugar donde el pueblo podía reunirse y tener un encuentro con el Dios todopoderoso, con el Dios santo, con el Dios verdadero. Y este hombre quiere entrar de una manera indigna a ofrecer a Dios algo que no le correspondía. Y en ese momento los sacerdotes intentan detenerlo y le dicen que no lo haga, porque iba a contaminar el templo con su pecado. Y en ese momento Dios lo hiere de lepra. Y este hombre termina sus días alejado, apartado, en un lugar en Judá, y no puede volver más a la casa, no puede volver nunca más al templo porque estaba con lepra. Y según la tradición judía, todos sabemos que los leprosos estaban impuros y todo lo que tocaban lo contaminaban. Entonces tuvo que vivir excluido. Ese hombre fue castigado por Dios por acercarse de una forma incorrecta. Le tocó vivir sus días excluido de la casa de Jehová, lejos de la presencia de Dios, apartado por causa de su impureza. Pero a pesar de todo, cuando Uzías muere, el pueblo lo llora, el pueblo resiente la muerte. Y Isaías también debió haber estado triste, porque según los escritos rabínicos eran primos, eran familia. Entonces Isaías estaba dolido. Y muy probablemente ese día Isaías se acerca al templo, como era la tradición judía, a hacer sus oraciones, a acercarse al templo y aparte de eso, a buscar consolación en medio de la angustia personal y nacional que había, porque era un rey, ¿verdad? Entonces todo el pueblo lo estaba llorando. Y en medio de ese luto, en medio de ese dolor, Isaías llega buscando ahí consolación, pero encuentra algo más de lo que él buscaba. En ese momento Isaías tiene una visión que va a transformar su vida. Y eso es lo que quiero que veamos. ¿Cuáles fueron esos elementos? ¿Cuáles fueron esas características en esa experiencia, en esa visión que tuvo Isaías, que transformó su vida y que podría transformar las nuestras también? La primera característica es de una experiencia transformadora, es que nos da una visión correcta de Dios.
Para que nuestras vidas puedan ser transformadas, tenemos que tener la visión correcta de Dios. En el 1 al 4 dice: y vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Mientras el pueblo e Isaías lamentaban la muerte de un rey humano, de un hombre con defectos, un hombre que empezó bien pero terminó mal, un rey que la gente quería. Mientras él estaba lamentando eso y el pueblo, se abre en ese momento una visión a Isaías y ve no a un rey humano lleno de defectos, ve al rey de gloria. En ese momento Isaías ve el trono de Dios, ese Dios alto, ese Dios fuerte, ese Dios sublime, y su vida va a cambiar radicalmente. Dice: vi yo al Señor. Y la palabra que utiliza Isaías acá para Señor es la palabra Adonai. Esa palabra es un plural de majestad, es un título de honor y de autoridad. Lo que quiere decir esta palabra Adonai, cuando Isaías le dice: vi yo al Señor, lo que está diciendo: estoy viendo al Señor, al dueño, al amo del universo, al hacedor de todas las cosas. Este título de Adonai es un título de honor y de autoridad. Esta palabra en el Antiguo Testamento se usa 427 veces y se usa con el fin de expresar la soberanía absoluta de Dios y la dependencia de su creación al Creador y la pertenencia del hombre, de la humanidad, al Creador. Si nosotros somos capaces de ver a Dios como lo es, como nuestro hacedor, como nuestro dueño, como nuestro Señor, nuestra vida y nuestra forma de actuar cambiarían radicalmente. Pero el problema, hermanos, es que en la iglesia actual, en el cristianismo actual, hay una concepción de Dios más pagana que bíblica. Hay una concepción de Dios muy diferente. No vemos a Dios como lo que es, como el Rey Supremo, como el creador de todas las cosas. Nuestra concepción de Dios es una concepción muy pagana. ¿Por qué digo que una concepción muy pagana? Porque mucha gente está buscando a Dios únicamente como un servidor. Está buscando a Dios para que me dé lo que yo necesito. Tengo necesidad de esto y busco y acudo a un Dios para que me dé algo. Los paganos, ¿qué hacían? Buscaban un Dios para la fertilidad, buscaban un Dios para la abundancia, buscaban un Dios para la salud, buscaban un Dios para la protección. Eso era lo que andaban buscando. Alguien que cubriera sus necesidades, que cubriera sus favores. No andaban en busca de un ser supremo al cual tenían que rendir su vida por completo y rendirse ante él, sino que andaban buscando casi que un genio de la lámpara, alguien que cumpla mis deseos. Y lamentablemente dentro de la iglesia en la actualidad hay una mentalidad así muchas veces. Esta gente, los paganos, lo que decían es lo único que hay que hacer, o lo único que pedían ese tipo de dioses, esos dioses falsos. Lo que había que hacer era algún ritual, lo único que había que hacerle era ofrecerle algunas ofrendas para tenerlo contento, y con eso yo me aseguraba que él me iba a dar todo lo que yo necesito, todo lo que le pido. Entonces, con esta concepción de Dios vemos que lo que pasa es que se invierten los papeles. El ser humano se convierte en el Señor, en el que da las órdenes, y Dios se convierte en el siervo, en el que concede los deseos de la gente. Se invierten los papeles. Nosotros, hermanos, tenemos que tener claro quién es Dios. Él es el alto, Él es el sublime, amén. Él es el creador, Él es el Señor de todas las cosas, y nosotros somos simples criaturas. Pero lamentablemente en la actualidad
la radio, la televisión, y muchas iglesias y personas las vemos haciendo pactos, haciendo promesas, haciendo esos mismos trueques que hacen los paganos con sus dioses, queriendo hacer, según ellos, trueques de esa misma manera con el Dios santo y con el Dios verdadero. Gritando, decretando, exigiéndole a Dios que haga esto, que haga lo otro, que me bendiga y que haga aquí, que mande ángeles y que quite y que... Hermanos, ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios ese no es el Dios que nos enseña la palabra de Dios. El Dios de la Biblia es un Dios santo. Él es el que da las órdenes. Él es el dueño. Él es el Señor. El problema es que así no se llega al Dios de la Biblia. Así no se llega ante Adonai. Con esa actitud no podemos llegar así delante de nuestro Señor. A nuestro Dios nosotros tenemos que llegar con reverencia, con respeto. Ante Dios tenemos que llegar como siervos, Él como Señor, como dueño, y nosotros como sus siervos, como sus esclavos. Así es como tenemos que llegar nosotros delante de Dios, humillados ante su presencia, reconociendo que tenemos que depender completamente de su gracia. Y nosotros no somos de los que exigimos, nosotros somos de los que le pedimos a Dios con reverencia. Si pedimos algo, no le damos una orden, no decimos haga esto, haga lo otro, sino que llegamos y pedimos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Si llegamos ante Él, no le damos órdenes, le decimos, Señor, hágase tu voluntad. ¿Por qué? Porque entendemos que Él es el Señor, porque entendemos que Él es Dios. Mateo 7, del 21 al 23, dice: no todo el que le diga Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. No es el que dice Señor, Señor con los labios, hermanos. No es el que llega y con su boca dice Jesús es el Señor, Dios es el Señor. No, es el que le dice Señor con sus acciones. Es el que es capaz de decirle a Dios Señor con sus actos, con su vida, con su entrega, con su sometimiento, con su obediencia. Que no es lo que yo hago, que cuando está haciendo alguna cosa, que cuando pide algo no es lo que yo quiero, es Señor, hágase tu voluntad. Y si no es la voluntad de Dios, la acepta porque entiende la posición que hay, la diferencia, el abismo que existe tan infinito entre el Creador y la criatura. Así es como tenemos que acercarnos a Dios. Si nosotros nos acercamos y reconocemos a Dios de esa manera, nuestra vida tiene que cambiar, porque cambia nuestra perspectiva, cambia nuestra forma de ver, cambia nuestra forma de actuar. Ya no es lo que yo quiero, voy a ser dependiente de Dios. No es el que dice Señor, Señor con sus labios, es el que dice Señor, Señor con sus actos. Y dice acá que por encima de él había serafines, y cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Hermanos, para que veamos la perspectiva, si nosotros vemos estos serafines, o sea, si viéramos un serafín así en persona, bueno, quién sabe qué nos pasaría, o sea, seres impresionantes que fueron creados exclusivamente para estar en la misma presencia de Dios, sirviéndole y cantándole día y noche, hechos para eso. Y estos seres superiores a nosotros por mucho, dice acá, que estos seres que están ahí delante del trono de Dios, a pesar de ser creados para estar delante del trono de Dios, no son capaces ni siquiera de mirar su rostro. Tienen que cubrir sus rostros con sus alas porque están ante el Señor, el Dios eterno, el Dios todopoderoso. Tienen que cubrir con sus 2 alas sus ojos, su cara, para no poder ver el rostro de Dios. No se atreven a verlo porque entienden la grandeza, la majestad del Dios ante el cual están. Con las otras 2 alas dice que cubren sus pies. Eso es señal de humildad, de reverencia ante el Señor. Y con las otras 2 alas las tienen libres para volar, prestos a hacer la voluntad de Dios, a cumplir los mandatos que Dios les da, las órdenes que Dios les da. Y nosotros entramos muchas veces descuidadamente ante la presencia de Dios.
Entramos arrogantes ante la presencia de Dios, que yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Hijo del Rey. Entramos ante su presencia de forma descuidada. Y cuando Dios nos dice, haga esto, haga lo otro, no lo hacemos. Estos seres espirituales tienen sus alas listas, libres para correr prestos a hacer la voluntad de Dios. Y usted y yo, hermanos, tenemos esa misma actitud que tienen estos seres de reverencia, de adoración, de presteza en el servicio de Dios. Ellos sí entienden la diferencia entre el Creador, porque ellos también son criaturas. Aunque son criaturas increíbles, siguen siendo criaturas. Hay un abismo que los separa igual con su Creador. Isaías vio en su visión a esos seres espirituales que son impresionantes de una forma, con una actitud más bien reverente, humilde y obediente ante Dios. Y dice el versículo 3, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Lo cierto es que Isaías vio al Dios que vio, al alto, al majestuoso, al sublime, que estos seres espirituales no dejaban de dar adoración, no dejaban de alabar a Dios, exaltaban a Dios por su carácter santo, por su esencia santa. Y nosotros a veces, hermanos, esos seres espirituales pasan día y noche cantando, igual que los 4 seres vivientes en Apocalipsis, día y noche igual, rindiéndose, tirando sus coronas, diciendo santo, santo, santo. Y nosotros a veces nos cuesta entonar una canción. A nosotros venimos a adorar y nuestra boca no se abre. Nos piden levantar las manos y exaltar al Señor y estamos como muertos. Eso es porque no hemos entendido a quién venimos a adorar. Como decía don José hoy, tenemos que entrar en perspectiva cuando cruzamos esa puerta, a qué hemos venido. Tenemos que entrar en perspectiva, qué es lo que hemos venido a hacer y dónde estamos. Y dice también en el versículo 4, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Hermanos, ante la presencia de ese Dios poderoso y santo, hasta las cosas inanimadas, hasta las cosas materiales tiemblan. Dice que el metal, la madera de las puertas, hasta eso se estremeció, tembló todo ahí. Pero no solo eso tembló, también Isaías estaba temblando ante la presencia de Dios en ese momento. Este primer punto, entonces, una experiencia transformadora es la que nos da una visión correcta de Dios. Es la que nos permite ver a Dios tal como Él es. Y para eso tenemos la palabra de Dios aquí, para poder estudiarla y poder ver y conocer el carácter de nuestro Dios. La segunda característica de una experiencia transformadora, o de esta experiencia que tuvo Isaías, es que tuvo una visión correcta de lo que somos nosotros. Una experiencia transformadora nos permite ver quién es Dios, pero también nos permite entender quiénes somos nosotros. En este versículo, como les decía, vimos que los quiciales de las puertas del templo se estremecieron, pero lo que más se estremeció en ese lugar fue el cuerpo de Isaías. Cuando Isaías ve al Dios viviente, al Rey, al Señor del universo, lo único que puede exclamar, y yo me lo imagino de rodillas tirado en el piso diciendo, ¡ay de mí que soy muerto! ¡Ay de mí que soy muerto! La frase esta, ¡ay de mí!, es poco común para nosotros. En la actualidad, la verdad es que ha perdido muchísimo el uso, por eso algunas versiones de la Biblia han cambiado esa frase. Por ejemplo, creo que por ahí le dije a Maco que si podía buscarnos Isaías 6:5, en la Nueva Biblia Viva. La Nueva Biblia Viva dice así: entonces dije, esta es mi muerte, porque soy un pecador de boca impura, miembro de una raza pecadora, de inmunda boca, y sin embargo he visto al Señor Todopoderoso.
La Nueva Traducción Lenguaje Actual dice: entonces exclamé, ahora sí voy a morir, porque yo soy un hombre pecador y vivo en medio de un pueblo pecador, y he visto al Rey del universo, al Dios Todopoderoso. Con esas otras versiones podemos entender un poco más de lo que Isaías sintió en ese momento. Pero ay de mí, esa frase que usa la Reina Valera y algunas otras versiones, tal vez no debería ser sustituida, porque tiene una fuerza, tiene un énfasis increíble. Ay de mí es una expresión con un significado muy especial en la Biblia. Y para poder entender la totalidad, digamos, y la fuerza de esa frase, de ese sentido, de la exclamación de Isaías, tenemos que entenderla en el contexto del lenguaje bíblico. Recordemos que los profetas eran los encargados de comunicar el mensaje de Dios. Muchas personas creen, algunos biblistas creen, que en esta experiencia que estamos viendo hoy fue cuando Isaías inició su ministerio, pero si nosotros nos vamos al capítulo 1 de Isaías, vemos que cuando Isaías empieza su libro y empieza a dar una profecía, dice, nos ubica también en el tiempo y dice que fue durante el reinado del rey Usías. Entonces, muy probablemente Isaías ya había iniciado su ministerio profético cuando sucedió esto. Esto fue como algo, no en el inicio, sino como en la mitad, digamos, o no fue lo que dio inicio, más bien fue en una etapa temprana de su ministerio, esta experiencia. Entonces, Isaías, si nosotros vemos el capítulo 3, vemos que está haciendo una profecía, más por acá, cuando está emitiendo un juicio contra Jerusalén, de una palabra que Dios le había dado. En el versículo 11 utiliza esa misma frase y dice: ¡ay del impío! Mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Entonces, como les decía, los profetas eran los encargados de dar los mensajes de Dios. Y los mensajes de Dios podían ser buenos o positivos, o podían ser mensajes negativos, mensajes de juicio, mensajes de castigo. Y por lo general, cuando un profeta iba a dar un mensaje positivo, iba a dar buenas noticias, empezaba con una bienaventuranza: dichoso el que esto, dichoso el otro, ¿verdad? Pero cuando iba a dar un mensaje negativo, un mensaje de juicio, la frase que utilizaba era ay. Ese ay, cuando el pueblo judío escuchaba un ay de un profeta, ya sabía que lo que venía era juicio, era un mensaje negativo, era una reclama que Dios les iba a hacer y donde había juicio. Entonces, por eso es que es importante que nosotros entendamos esto, para que sepamos lo que Isaías está diciendo en ese momento. Recordamos, como les decía, con los mensajes positivos o negativos, el Señor Jesús en el Sermón del Monte, ¿verdad? Empieza con bienaventurados los pobres de espíritu, dichosos estos, ¿verdad? Los otros. Cuando Jesús empezó a hablar así, los judíos perfectamente entendían que lo que Jesús estaba dando era buenas noticias, era un mensaje positivo. Pero igual, viéndolo en el Nuevo Testamento, cuando Jesús utiliza, ¿se acuerdan el montón de ayes contra los fariseos? ¡Ay de ustedes, fariseos hipócritas! ¡Ay de ustedes que hacen esto! ¡Ay de ustedes que hacen lo otro! Lo que Jesús estaba emitiendo sobre ellos era juicio por su hipocresía, por su pecado. Ellos entendían perfectamente esta fórmula, digamos, profética de hablar, porque como eran judíos lo entendían muy claramente. En los labios de un profeta la palabra ay era un aviso de juicio. En la Biblia las naciones y los individuos eran enjuiciados con un mensaje que iniciaba con un ay. Ese ay de los profetas era como el equivalente ahorita en la actualidad, no sé qué era más terrible, si escuchar a un profeta diciendo ay, o una mamá enojada diciendo ay de usted si lo agarro. Algo así parecido, ¿verdad? Ya usted sabe que habían problemas, escúchase, hay problemas, algo va a pasar. Entonces,
Ahora podemos ver entonces la forma extraordinaria en que Isaías utiliza ese ay para sí mismo. Cuando Isaías ve al Señor, lo que está haciendo con esa expresión ay de mí, lo que está haciendo es pronunciando el juicio de Dios sobre sí mismo. Está entendiendo que está bajo el juicio de Dios. ¿Y por qué? Por causa de su pecado. Porque cuando uno está ante la presencia del Dios 3 veces santo, ve hacia adentro, es capaz de mirarse y ver de que somos imperfectos, de que somos pecadores. Una cosa era que un profeta maldijera a una persona, a una nación en el nombre de Dios, pero otra cosa es cuando el profeta pronuncia esa maldición sobre sí mismo. Soy hombre muerto, dice Isaías. Y probablemente él tenía fresco porque estaba ahí precisamente acercándose por lo que había pasado, la muerte del rey Usías, y todo el pueblo conocía el acto que había hecho, ¿verdad?, desafiante de llegar ante Dios en el templo. Y ahora también él está en el templo. Y si yo me imagino que en la mente de él decía, bueno, si Usías, que nada más intentó, ni siquiera vio a Dios en su gloria, en su majestad, fue herido con lepra, ahora yo que estoy ante el trono de Dios, o sea, aquí quedé muerto, quedé listo. Eso era lo que Isaías estaba pensando, y por eso gritó, soy muerto. Isaías ante el pueblo era un profeta, era un hombre íntegro, era un hombre bueno, era un hombre que Dios había llamado, era un Dios que Dios usaba. Comparado tal vez con las otras personas del pueblo, con otros mortales, él podía tener una alta opinión de sí mismo. Pero cuando vio al Dios Santo, en ese instante se vio a sí mismo como lo que realmente era, como un pecador. Y todo buen concepto de sí mismo se derrumbó en ese instante. En ese instante en el que estuvo ante la mirada de Dios, del Dios 3 veces santo, lo único que pudo sentir Isaías fue su desnudez y su ruina. Isaías en ese momento pudo ver el abismo, como les decía, tan infinito que separa a la criatura del Creador. En ese momento Isaías fue capaz de distinguir entre la esencia santa de Dios y la esencia pecadora del ser humano. En otro momento, Isaías escribió, y muy probablemente seguro acordándose de este evento, porque en Isaías 64 él llega y dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, caímos y todos somos como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Dicen que cuando muchas personas que han estado cerca de la muerte, ¿verdad?, en esa impresión, cuando cuentan el testimonio, lo que dicen es que su vida les pasó en una fracción de segundo por su mente, ¿verdad? Que en un momento a otro, les pasó toda la vida por enfrente. Yo me imagino que Isaías en ese momento fue igual, y él en ese momento en el que vio a Dios y que dijo, ay de mí que soy muerto, inmediatamente en fracciones de segundo, su mente empezó a buscar algo que pudiera justificarlo delante de Dios. En esas fracciones de segundo empezó a buscar dentro de sus obras, dentro de sus acciones, dentro de todo lo que había hecho, para ver qué encontraba para poder justificarse delante de Dios, y no pudo encontrar nada. Esa es la realidad suya y es la realidad mía también. Nosotros tenemos que entender quién es Dios y tenemos que entender muy bien también quiénes somos nosotros. Soy de labios inmundos, dijo Isaías. Tal vez hubiéramos esperado que hubiera dicho, ¿verdad?, soy un hombre de hábitos impuros, soy un hombre con malos pensamientos, soy un hombre pecador, pero él dice, soy un hombre de labios impuros. Él se refirió a su boca, él lo que decía era, tengo una boca sucia. ¿Por qué este enfoque en la boca? Tal vez nos preguntamos. Y recordemos las palabras de nuestro Señor Jesús en Mateo 15, del 17 al 19, cuando estaba hablando sobre qué es lo que contamina al hombre. Mateo 15, 17 al 19 dice, ¿no entendéis que lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen
los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Isaías entendió que su problema era interno. Isaías entendió que el problema estaba dentro de él, era su corazón pecador. Cuando nosotros entendemos que también somos pecadores y que necesitamos de Dios, nuestra vida cambia. Cuando nosotros entendemos que nuestra naturaleza es pecadora, empezamos a depender de Dios, empezamos a depender de su gracia, de su misericordia, empezamos a vivir una vida diferente, pidiéndole ayuda en nuestras debilidades. Pero si no somos conscientes de la maldad que albergamos cada uno de nosotros, de la capacidad, de lo que hablaba el pastor, creo que fue la semana pasada, de la depravación total del hombre, de ese ser que está dentro de nosotros, que es un monstruo lleno de pecado. Si no somos conscientes de eso, ¿cómo vamos a correr ante los pies del Señor? ¿Cómo vamos a cuidar nuestra vida y vamos a estar dependientes de Dios, diciendo: Señor, no nos dejes caer en tentación? Es necesario que tengamos una conciencia clara, una visión clara de quiénes somos nosotros. Pero Isaías aquí también se da cuenta que no es un problema solamente de él, se da cuenta que también es un problema del pueblo. Y dice: porque yo soy inmundo de labios y este pueblo también. Isaías se da cuenta que el problema era interno y profundo y que no estaba solo, la nación entera también. Esta visión le permitió a Isaías tener un entendimiento nuevo y radical del pecado, y él fue capaz de ver el pecado en sí mismo y en los demás. Y después dice: mis ojos han visto al Rey, Jehová de los ejércitos. Él vio la santidad de Dios por primera vez en su vida y entendió quién era ese Dios santo, y por primera vez entendió que él era un pecador. Isaías fue capaz de ver su pecado, una experiencia que transforma, nos da una visión correcta de Dios y nos da una visión correcta de nosotros. La de Dios es que es 3 veces santo, que es Señor, que nos debemos a Él, y nosotros que somos pecadores. Una tercera característica de este encuentro que tuvo Isaías es que en esta visión es que pudo ver la gracia redentora de Dios también. 6 y 7 dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, y tomándolo del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. En ese momento Isaías lo único que seguro escuchaba dentro de él era una voz que le decía: culpable, culpable, culpable. Y como les decía, en esas fracciones de segundo él trató de buscar algo dentro de él para justificarse, y no había nada que lo justificara. No había nada en él que lo pudiera librar del fuego, del castigo, del juicio que él mismo había proclamado para sí mismo. Y la Biblia, cuando él ve que viene el serafín con un carbón encendido, muy probablemente él creyó que ese fuego era para consumirlo. Isaías entendió que iba a ser muerto en ese momento. Y es que el fuego simboliza 2 cosas en la Escritura, o por lo menos 2 cosas. Una, simboliza el juicio de Dios, pero también simboliza purificación. Y Isaías, en su condición ahí en ese momento, entendiéndose como pecador y viendo a un Dios santo, cuando ve esto, él inmediatamente asocia: este fuego es para destruirme, este fuego es para aniquilarme. Por eso el estado de pánico en el que se encuentra Isaías, dice que temblaba. Pero ese Dios santo también es un Dios de gracia. Ese Dios todopoderoso, ese Dios perfecto, es un Dios de amor y de misericordia. Y permite que este serafín se acerque a él con fuego del altar, no para consumirlo, que era lo que se merecía, porque era un hombre pecador, sino que llega con un toque purificador.
Y esa es la historia de cada uno de nosotros. Dios debería haber acabado con nuestras vidas hace años. Dios hace días es de que hubiera acabado con nosotros. Pero en vez de haber traído el fuego consumidor sobre nuestras vidas, ha traído un fuego purificador para nosotros a través de su Espíritu Santo. Esa es la gracia de Dios. Aunque Isaías merecía morir, Dios prefirió limpiarlo antes que eliminarlo. Prefirió restaurarlo antes que matarlo. Nosotros, cuando habla ahí de ese altar, en el altar, por lo general, cuando llegaban los sacrificios, en el altar lo que había eran dos cosas: sangre y fuego. Había sangre de los animales que llevaban para ser sacrificados y que pagaran el precio de la culpa del ofrendante, y había fuego ahí consumiendo esa ofrenda. Así que nosotros, hermanos, también, gracias a Dios, hemos sido purificados con la sangre de Jesús. La sangre de su Hijo Jesucristo nos ha limpiado. Pero estamos también en un proceso de purificación a través del Espíritu Santo, o al menos eso es lo que se espera de cada creyente, que entre en un proceso de purificación. Pero muchos cristianos se quedan en el primer punto: Dios me perdonó, gloria a Dios, y sigue viviendo y todos los días el Señor y perdón y perdón. Tienen que entrar también en un estado de purificación, en un caminar de santificación con el Espíritu Santo, que es el que nos puede ayudar en nuestras debilidades y en nuestras faltas. Romanos 8, del 5 al 10 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. Siendo nosotros pecadores, Cristo muere por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? De su ira, dice acá. Igual que Isaías fue librado de la ira de Dios y fue purificado, así nosotros también, a través de Cristo Jesús, hemos sido justificados en su sangre. Hemos sido reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo Jesús. Entonces, para ir resumiendo, tenemos los 3 puntos. Una experiencia transformadora es la que nos da una visión correcta de Dios. Una experiencia transformadora es la que nos da una visión correcta de nosotros. Y una experiencia transformadora es la que nos permite tener una visión correcta de la gracia de nuestro Dios. Y el 4 punto, para ir terminando, también una experiencia transformadora nos da una visión de la misión de Dios. Isaías 6:8 dice: y después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Hasta ese momento Isaías había visto a Adonai, al Señor del universo, al Dios todopoderoso, al alto, al sublime, en su trono, sentado, rodeado de gloria. Hasta ese momento Isaías había escuchado el cántico de los serafines cantando: santo, 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 la tierra llena de su gloria está. En ese momento Isaías había experimentado la gracia y la obra de Dios purificadora. Había experimentado la purificación de su pecado y había experimentado la gracia de Dios, pero hasta ese momento escucha la voz de Dios. Y lo que escucha de la voz de Dios es a Dios haciendo preguntas, haciendo 2 preguntas: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías escucha de la voz del alto, del sublime, su interés por la humanidad. Isaías escucha de boca de Dios el interés de Dios por una humanidad caída, por una humanidad pecadora, que está bajo condenación, así como lo estuvo él hacía unas fracciones de segundo.
Y Isaías comprendió en ese momento que ese Dios que en su gracia le había perdonado la vida, tampoco iba a abandonar a ese pueblo que él había creado. Y lo que estaba buscando eran voluntarios. Y hoy Dios también está buscando voluntarios. Isaías en ese momento le dice: Señor, aquí estoy. Da un paso al frente, se anima, entiende el corazón de Dios, entiende la preocupación de Dios por la humanidad y le dice: Señor, heme aquí, envíame a mí. Una persona, hermanos, que ha experimentado el amor y la gracia de Dios, demuestra definitivamente su agradecimiento a Dios con servicio y con entrega. Una persona que ha experimentado la gracia, el amor, el poder de Dios, tiene que demostrar su agradecimiento haciendo algo, retribuyendo algo a Dios. Y eso es el servicio. Y algo importante aquí, no es que Isaías pretende servir a Dios para obtener un favor de Dios. Ya había obtenido el favor de Dios. Ya había obtenido ese favor, sino que lo que hace es servirle a Dios en agradecimiento por el favor obtenido. Y es igual, nosotros no servimos a Dios, nosotros no alcanzamos la salvación por obras, no hacemos algo para que Dios nos bendiga, no hacemos algo para que Dios haga algo. Esa es, como les decía, una concepción muy pagana. Yo no llego y ofrezco algo, le sirvo, le traigo una ofrenda, hago lo que sea para que Dios me bendiga. Yo le sirvo, le llevo a Dios mi vida, mi servicio, mis fuerzas, todo lo que tengo, no para que me bendiga, sino porque ya me ha bendecido, sino porque ya lo ha dado todo por mí, porque perdonó mi vida, porque me limpió, porque me lavó, porque me mostró su gracia. Pero a veces, hermanos, hay cristianos que no entienden esto, o pareciera que no lo entienden, porque sus vidas no se muestran agradecidas, no muestran gratitud delante de Dios. Siguen creyéndose merecedores de más cosas, y si ya Dios me dio eso, sigo, que Dios me siga dando, que Dios me siga dando. ¿Qué vamos a dar nosotros? Lo dio todo a través de su Hijo Jesucristo. Lo mínimo que podemos hacer nosotros, entendiendo a Dios como Señor, como Dios, entendiéndonos pecadores, entendiéndonos como personas merecedoras de juicio, que hemos sido perdonados por gracia, porque no teníamos nada para ofrecer. Ahora que somos salvos, que Dios nos ha perdonado, que nos ha limpiado, lo menos que podemos hacer es servirle. Lo menos que podemos hacer es hacer algo para su obra, hacer algo por esa humanidad por la que Dios está interesado también, por su hermano, por su vecino, por su amigo, por su compañero de trabajo que no está en la iglesia, que no conoce del Señor. Dios quiere que esas personas experimenten lo que hemos experimentado usted y yo: gracia, perdón, misericordia. Un encuentro transformador es el que nos permite entender este tipo de cosas y servir a Dios con nuestras fuerzas, entregar nuestras vidas. Pero no, qué pereza servir, qué pereza porque hay que llegar muy temprano, qué pereza porque hay que sacrificarse. Hermanos, entremos en perspectiva: ¿quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es el interés de Dios? Pongamos en orden nuestras prioridades. Isaías entendió el corazón de Dios y entendió todo lo que Dios había hecho, entendió quién era Dios, entendió quién era Él, y dio un paso al frente. Le dijo: heme aquí, envíame a mí. Una visión transformadora nos permite entender que Dios es grande, santo, perfecto, pero que quiere trabajar con hombres débiles y pequeños, como lo somos usted y yo. Y para concluir, creo que Maco tiene por ahí la primera imagen. Muchos podríamos llegar y pensar: bueno, es que cómo Isaías no iba a ser transformado con una visión de ese nivel. Eso es una pequeña imagen, pero digamos, vemos el trono de Dios. Decía que las faldas llegaban hasta los bordes del templo. Y no sé, o sea, imagínense ver eso ya así realmente en persona. O sea, debería ser impresionante, o sea, ver esos seres ahí, ver la gloria de Dios, ver el fuego del altar, ver todo eso. Uno podría decir:
Bueno, con una experiencia así, ¿quién no va a cambiar? ¿Verdad? ¿Quién no va a ser transformado con una experiencia así? Cuando yo la tenga, tal vez yo cambie y sea igual que Isaías, ¿verdad? Podríamos pensar, Marco, podemos poner la otra. Hermanos, Dios en algún momento le plació revelarse a través de ese tipo de visiones. Y se ha revelado a la humanidad de muchas maneras, y lo hemos visto ahora que estamos estudiando con el pastor el libro de Romanos, a través de la conciencia, a través de la creación. Pero hoy Dios ha decidido revelarse a usted y a mí en esta época. Eso fue en el pasado, ese tipo de visiones espectaculares y todo, pero hoy, en este momento, a Dios le ha placido revelarse a cada uno de nosotros a través de su palabra. Y cuando nosotros abrimos este libro, yo me lo imagino así: una luz que sale, algo que sale y que nos permite conocer a Dios. Si nosotros venimos a la palabra con reverencia, en oración, pidiendo la ayuda del Espíritu Santo, su iluminación, vamos a ver a Dios igual que Isaías. Isaías lo vio físicamente, nosotros podemos verlo a través de su palabra. Cuando nosotros vemos y venimos aquí y vemos su carácter, vemos a un Dios santo, un Dios todopoderoso, vemos un Dios sabio, empezamos a conocerlo. Necesitamos más tiempo en la palabra de Dios. Mucha gente anda buscando experiencias extraordinarias en lugares, en congresos, en esto, en lo otro. Hermano, lo que necesitamos, Isaías fue en un momento común y corriente en el templo, un día más de los que iba al templo. Nosotros podemos encontrar a Dios en cualquier momento, en un devocional, en nuestra casa. ¿Por qué? Porque aquí es donde Dios ha querido revelarse. Aquí es donde podemos encontrar a Dios. Aquí es donde podemos ver a ese Dios grande y conocerlo cada vez más. Y si nosotros estudiamos este libro, que es vida, aquí es que es la forma en que Dios le plació revelarse a la humanidad a través de este libro, a través de estas palabras. Aquí es donde podemos conocerlo. Tenemos que pasar más tiempo aquí y tal vez los resultados sean más permanentes. No resultados de un mes, 2 meses de un campa, no resultados de un mes, 2 meses de un encuentro, no resultados de un mes de una cruzada con alguien X, sino un encuentro personal con Dios a través de su palabra, a través de la oración y a través del Espíritu Santo. Si queremos una visión, una experiencia transformadora, tenemos que venir a la palabra de Dios en oración y pidiendo ayuda para que el Espíritu Santo nos permita conocer a Dios, para que el Espíritu Santo nos permita conocernos a nosotros mismos, para que nos permita conocer y experimentar su gracia y para que podamos cumplir la misión que Él quiere. Esa fue la misión de Isaías. Y uno dice, bueno, eso se lo dijo Isaías, pero a nosotros nos dijo, id por todo el mundo y haced discípulos. ¿Estamos haciendo discípulos? Yo creo que no, o muchos sí, ¿verdad? No puedo hablar por todos, pero yo creo que nos falta mucho. Tenemos que buscar más del Señor. Voy a pedirle que por favor incline su rostro. Señor, gracias te damos, Padre. Señor, te pedimos, Señor, que en esta noche, Dios, tengas compasión de nosotros, Señor, que tengas misericordia de nosotros, Dios, porque somos pecadores, porque somos, Señor, imperfectos, Dios, porque te fallamos, Señor, una y otra vez, Padre, pero Dios, queremos conocerte más, Señor. Esta experiencia, Dios, de Isaías que transformó su vida, Dios, Padre, permítenos tener, Dios, ese encuentro contigo, Señor, a través de tu palabra, a través de la comunión con tu Espíritu Santo, Dios. Padre, Isaías se acercó esa tarde o esa mañana, no sé, Señor, al templo a orar. Esa era la parte que a él le tocaba, buscarte, acercarse. La otra parte, la sobrenatural, la hiciste tú, Señor. Padre, permítenos, Dios, tener disciplinas espirituales cada uno de nosotros. Señor, de tener el deseo, Señor, pon en nosotros el deseo de acercarnos, de conocer más, de profundizar más en tu palabra, de conocerte a través del medio que tú nos dejaste para que pudiéramos conocerte plenamente, Señor, que es tu palabra.
Permítenos, Señor, acercarnos en oración a ti, Señor, y con humildad, Dios, reconociéndonos pequeños, reconociéndonos, Señor, pecadores, reconociéndonos débiles, Señor. Padre, ayúdanos como iglesia, como congregación, Padre, a entender, y aquellos que no han experimentado tu gracia, Señor, aquellos que no han experimentado el perdón, que en sus corazones todavía, Dios, hay culpabilidad, Señor, y el enemigo los acusa, Señor, permíteles experimentar esa gracia tuya, Señor. Permíteles, Dios Todopoderoso, encontrarse contigo, Señor. Permítenos, Dios, como iglesia, como congregación, Señor, ser tocados por tu Espíritu Santo, Dios, con ese fuego purificador, Señor, y que nos santifiques como iglesia, que nos santifiques como individuos, Señor, que podamos ser ejemplo en este mundo, Señor, que podamos cumplir con tu obra, Señor. Danos fuerzas, danos oportunidades, Dios, para presentar tu palabra, Señor, para predicar el evangelio, Señor, a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a esas personas cercanas, Dios, que no están, Señor, en tus caminos, Señor, y poder mostrarles a este Dios, Padre. Pero permítenos hacerlo, Dios, no solamente con palabras de labios, sino con acciones, sino con hechos también, Señor, que puedan ver en nuestra vida, Señor, un cambio radical, Señor, como el de Isaías. Permite, Señor, que podamos experimentar nosotros también esa transformación, Señor, por un encuentro real, duradero contigo, Señor. Padre, y que podamos terminar nuestros días sirviéndote como lo hizo Isaías, Señor. Un ministerio largo, fructífero, Dios. Permítenos, Señor, entregarnos por completo a ti, reconociéndote, Señor, de todo, y reconociéndonos nosotros, tus siervos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Gloria a ti, Señor. Que no nos ponemos de pie, gloria a Dios. Le cantamos esto a nuestro Señor, de lo profundo de tu corazón. Exalta y glorifica al Rey de Reyes.
Señor. Aleluya, gloria a ti. Aleluya, Así es, eres Dios eterno. Hermano, ¿puedes repetir eso? ¿Podemos repetirlo? Eres Dios eterno. Eres Dios eterno. Solo Él es bueno. Dios incomparable. Que se escuche en el cielo la adoración de este pueblo. Eres mi Señor. Confiese a Dios como Señor en su vida, como Señor y como Salvador. Dios incomparable eres tú, Señor. Nunca nos separaremos de ti, Señor, de tu gran amor. Eres nuestro Señor, Dios, nuestro Salvador. Solo eres bueno, Dios incomparable. Eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Amén. Así es, eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Gloria a Dios. Puede darle un aplauso a ese Dios eterno, grande, fuerte, enorme, que nos ha salvado. Gloria a Dios. Hermanos, qué rico poder estar acá y adorar al Señor. Que el Señor los bendiga, los guarde, que esta semana que va a iniciar próximamente sea llena de bendiciones, y acordémonos de buscarlo constantemente. Amén. Bendiciones a todos.